Hola amigos, les habla Joseph. Les habla Gerardo. Usted está escuchando el programa Derech Hashem, el camino de Dios. Bendito sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de todas las obras, el amo de las maravillas, que en su gran misericordia renueva cada día la obra de la creación. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él es bueno y bendito, misericordioso por demás, que le conceda al humano cada día vivir, para que mientras tenga aliento de vida, pueda reconocer a su Creador, antes de que se le quite la fuerza vital en su cuerpo, que es el alma, y entonces no pueda reconocerlo más. Amigo, usted escucha el programa Derech Hashem, el camino de Dios, que llega a usted de parte del Ministerio Saín, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol que usted fue injertado. Somos una escuela de pensamiento nazareno, donde enseñamos las raíces de la fe judio-cristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Y tenemos una escuela de estudio en el pueblo de Ponce. Está ubicado en la calle Torres, esquina Roosevelt, el local número 16 en Ponce. Nos reunimos allí los martes y los sábados. Los martes a las 7 de la noche estamos estudiando el fundamento, una serie de estudios muy buenos dado por el Primero Fruto de Sion, donde estamos estudiando el fundamento de la fe. Y los Shabbat, los sábados, conforme al mandamiento prescrito en la Biblia y siguiendo la tradición de los apóstoles, porque los discípulos de nuestro Señor se reunían en Shabbat. Está claramente escrito, lea Hechos capítulo 15. Siguiendo el mandamiento del Eterno de honrar el día sagrado, nos reunimos en Shabbat. Comenzamos a las 10 de la mañana y terminamos casi a las 5 de la tarde, a veces hasta las 6 de la tarde. Los hermanos no se quieren ir. Y allí estudiamos la Sagrada Escritura, la porción de la Torá de la semana, comentamos, damos un mensaje de exhortación, hacemos oraciones, compartimos almuerzo. Estamos tratando de llevar a los hermanos a que puedan entender la fe original. Porque los evangelios nos enseñan, mejor dicho, el libro de los Hechos nos enseñan que todos compartían el pan, que todos compartían alimentos, que todos cantaban cánticos al Eterno, como una familia. No existía el concepto de una religión. Incluso, ¿sabías tú, Geraldo, que la palabra religión no está en todo el Tanaj, en todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento? Esa palabra no existe en el lenguaje bíblico. Algo moderno. Es una forma de vida, el reconocimiento de un ser supremo, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre posee 4 letras, Yud-Hei, Vav-Hei, que está relacionado al concepto del tiempo. Por eso le llamamos el Eterno. Y gracias al bendito Geraldo tenemos esa oportunidad de tener un espacio donde los hermanos pueden con nosotros aprender y seguir, conocer. Se comenta mucho, se comparte, se hacen preguntas, de todo. Conocemos al verdadero Mesías, al Mesías que enseñó el camino de Dios, el Mesías que trajo el mensaje que comenzó a proclamar Jeremías: parado en los caminos, mirar las sendas antiguas y retornar a él. Y las implicaciones. Y es interesante ver lo que en este tiempo hay un hambre, hay un gran vacío en la fe, porque hemos introducido dentro de la fe elementos extraños a la verdad, y hay a la misma vez hambre dentro de ese vacío. Pues obviamente si hay carencia, hay hambre. Hay un hambre por la palabra. La gente quiere saber, conocer las Sagradas Escrituras, conocer a su Creador, conocer a su Mesías. No, yo soy cristiano y en familia fuimos puramente cristianos por casi décadas. Y de repente está en nosotros el deseo, siempre ha estado el deseo de conocer la verdad, de vivir bíblicamente. Pero no conocíamos las implicaciones de ese concepto. Pues nosotros pensábamos y confiábamos que lo que nosotros creíamos y se nos enseñaba domingo tras domingo era la Biblia. No estábamos al tanto que lo que nos estaba enseñando eran opiniones, dogmas y doctrinas que muchas veces se alejaron de su fuente escritural. Y de repente, cuando la misma escritura nos habla, pues nos rompió nuestros paradigmas, lo que pensábamos, y tuvimos que tomar una decisión: o seguimos los dogmas y la tradición, o seguimos lo que la Escritura dice. Así es, seguimos al Creador, que fue el que reveló la Sagrada Escritura. Geraldo, y esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿cuál es la vida que el Creador quiere que vivamos? Y es bien interesante, Geraldo, que ayer en el Ben Midrash tuve la oportunidad de tratar la sección de la Torá titulada Kedoshim. Santidad. Hay muchas personas trataron el tema Harimot, obviamente, porque dependiendo de cuál es el ciclo que están siguiendo. Nosotros estamos en Kedoshim, y la sección Kedoshim comienza en Levítico 19:1. ¿Sabes, Geraldo? En los escritos nazarenos, que nosotros no decimos Nuevo Testamento porque eso trae en la mente de la persona un conflicto,
El concepto Antiguo y Nuevo Testamento es un concepto que trajo una persona luego de que los apóstoles fallecieran. Los apóstoles no le llamaban así. Nosotros no decimos Nuevo Testamento porque entonces viene la conciencia de un reemplazo de otro. ¿Ok? Nosotros decimos que son los escritos apostólicos, los escritos nazarenos. Nunca vimos a Pablo decirle a Timoteo, tráeme el Nuevo Testamento para ver qué tengo que decir. Exactamente. Y los escritos nazarenos, Geraldo, los escritos apostólicos, encontramos que está escrito que uno de los discípulos dijo, sed santo Pedro. como yo soy santo. Entonces, ¿qué es la santidad? Me recuerdo una vez a mi papá mencionarme que el lugar donde él asistía se le traía prohibido usar barba. Uh-huh. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible que te prohíban usar barba si el Mesías que ustedes siguen tiene barba? Entonces, si Cristo entra a la iglesia, lo van a votar porque tiene barba. Lo afeitarían. Y ahí es donde viene cómo nosotros acusamos a los fariseos de tener tradiciones de hombre y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos tradición. Y es porque cuando nos alejamos de las Sagradas Escrituras, nos inventamos cosas. Y es bien interesante que nosotros queremos la santidad, obviamente, porque el Eterno demanda que seamos santos. Pero, ¿qué es realmente ser santo? Ahora, sin santidad nadie verá a Dios y todos queremos verlo, así que estamos Exactamente. buscando. ¿Qué significa entonces ser santo? Bueno, si nos vamos por las opiniones, ¿verdad? Usualmente las personas cuando piensan en santidad piensan en una persona bien humilde, bien piadosa, que no comete faltas, tranquilo, que tiene una vestidura, ¿verdad? Bien propia, siempre está bien vestido, perfumado. Es como una apariencia externa de una persona que da tranquilidad. También tenemos los que buscan la santidad extrema, que se aíslan del mundo. El ascetismo, que piensan que una el mundo, comuna y se apartaron. Exactamente. Sin embargo, la propia Escritura define lo que es la santidad. Mire qué interesante. Escúcheme bien, amigo que me escucha, que hoy es un buen día para aprender lo que es la santidad conforme a la palabra del Creador. Uh-huh. En los 5 libros de Moisés hay un libro que se llama, en hebreo, Torat Kohanim, usted le llama el libro de Levíticos, se llama Baikra también, porque comienza con la palabra Yamó, y es el código sacerdotal. El código sacerdotal. Obviamente el Eterno le dio a los sacerdotes la responsabilidad, los sacerdotes levitas, Uh-huh. la responsabilidad de transmitir las palabras que Moisés recibía, la revelación que Moisés estaba recibiendo del divino. Y es bien interesante que en el capítulo 19 de Levíticos aparece esta expresión en el versículo 2, donde el Eterno primeramente le dice a Moisés, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel. A la palabra asamblea es Adat. Adat es una palabra que está vinculada a la idea de familia. Uh-huh. A toda la familia de los hijos de Israel. Ahí estamos hablando de todos por igual. Niños, mujeres, ancianos, jóvenes, padres, adultos. Sin castas sociales, no sin hay, divisiones. Exactamente, a todos por igual. El Eterno le dice a ellos, nos dice, sé santo, porque yo vuestro Dios soy santo. La palabra hebrea santo, en hebreo es kadosh. Kadosh significa ser apartado, algo que usted separa para una utilización propia. Algo puro, algo íntegro. Cuando usted se separa para una función, Uh-huh. se separa con un propósito. Y cuando el Eterno le dice a su pueblo, sed santo, le está diciendo, sean diferentes. Sin mezcla. Sean diferentes. No sigan lo que hacen los demás pueblos, que son rebeldes a mis principios. Sean ustedes diferentes. Ahora, ¿qué es la santidad, Geraldo? Tú dijiste ahí, un poquito para atrás, no sean como los otros pueblos. Y de repente en la mente me subieron como 20 preguntas, porque lo primero es, ¿qué define un pueblo? O sea, sus costumbres, sus culturas, sus tiempos, sus expresiones, su idiosincrasia, su forma de vivir, básicamente define un pueblo. Y el Señor nos está diciendo, ustedes son mi pueblo, así que tengan mi costumbre, mis tradiciones, mis tiempos, mi cultura, mi forma de vivir, mi expresión, mi idiosincrasia. Y es un cambio diferente, un cambio bastante radical a lo que nosotros pensamos como santidad, que es algo externo, no, ahora tiene que ver con el estilo de vida que tú llevas. Exactamente, Geraldo. Y es bien interesante.
la Escritura comienza inmediatamente que el Eterno dice esas palabras. Mire lo que dice la Escritura en el versículo 3. Mire el primer punto que define la santidad, amigo. Escuche bien. ¿Por dónde empezamos? Por donde vamos a empezar. ¿Qué es ser santo? Cada uno temerá a su madre y a su padre. Adiós. ¿Eso es santidad? Sí. La palabra yirá habla de temor, reverenciar. Si usted mira el decálogo, que se encuentra en el capítulo 19, la palabra honrar padre primero y luego madre. Y aquí en este texto es temer a madre primero y luego a padre. Los sabios comentan que los hijos honran a su madre primero que a su padre, porque mamá siempre le habla con palabras persuasivas y papá siempre es más fuerte. Y por eso el Eterno le dice en el decálogo, honra a tu padre y luego a tu madre. Pero en este texto dice, teme a tu madre y luego a tu padre, porque por naturaleza el niño o el joven le tiene temor a su padre, pero no a su madre. Es bien interesante eso. Balance en las dos cosas. Exactamente. Pero mira cómo el Eterno iguala el temer a mamá y a papá con guardar su Shabbat. Amigo, ¿usted quiere ser santo? Guarde el día del Eterno, no el que los hombres inventaron. Guarde el día del Eterno. Eso lo define usted como un pueblo diferente. Entonces, santidad. Los primeros textos que me define escrituralmente, no opiniones, no conceptos, no tradiciones, Biblia, es temer a padre y madre y guardar el día correcto. Exactamente. Una de las cosas que a mí me golpeó más fuerte, específicamente sobre esto, fue un día que me pusieron un video de un cardenal católico y el hombre se para frente a toda una congregación y dice, yo quiero demostrarles a ustedes que nosotros somos la iglesia más poderosa. Porque usted va a ver, y está el video, usted va a ver que la Biblia manda a guardar el sábado. Usted no va a encontrar ningún texto que diga que el Señor cambió del sábado para el domingo. Pero nosotros, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, cambiamos el sábado para el domingo y todos hacen lo que nosotros dijimos. Y ahí está demostrado nuestro poder, que hasta los que dicen guardar la Biblia, hacen lo que nosotros dijimos. Muy interesante ese video. Y mira qué interesante, Geraldo. Dice el bendito, incluye en el versículo donde habla del temor a la madre y el padre, dice, guardarás mis días de reposo. Y viene el Eterno y lo firma, yo soy el Eterno, vuestro Dios. Ahí está la firma, con 2 puntitos. Y luego dice, no volváis a los ídolos, no os haréis dioses de fundición, yo Adonai, vuestro Dios. Otra firma más. Eso es fácil, porque yo no tengo ningún ídolo en mi casa, que yo sepa, ni de oro, ni de madera, ni nada por el estilo. Tenemos que analizar eso. Es bien interesante, Eldo, que la palabra no volváis, la primera palabra, en el no, al. Esa palabra significa en sí nada. Nada. Un ídolo es nada. ¿Por qué? Porque el ídolo es la creación de la imaginación humana conforme a lo que puede entender de su realidad. Hablando en el contexto del mundo antiguo. Pero cuando tú analizas el origen de ese ídolo no tiene un punto de origen per se, sino una creación de la nada. Es una tergiversación de una idea. Y es bien interesante porque Pablo de Tarso, que me parece que estudiaba la Sagrada Escritura, dice, versículo 4 del capítulo 8 de 1 Corintios, acerca de comer el sacrificio al ídolo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que ninguno es Dios sino uno. Miren, interesante, un ídolo nada es. ¿De dónde Pablo sacó eso? Vanidad. Pablo está sacando eso de estos textos, amigos. Pablo de Tarso era un estudiante de Torá. Y Pablo sabe que un ídolo nada es. No tiene punto de origen. Es un invento humano. Dice también el versículo 5. Cuando ofrezcas el sacrificio de ofrenda de paz, este es el versículo más controversial, porque está dentro, ese versículo, Geraldo, este sacrificio, el sacrificio de paz, Corban Shelamim, te define como santo. Mire esto, Geraldo. Dice, cuando ofrezcas sacrificio de ofrenda de paz a Adonai, ofrecerlo de tal manera que seas acepto. Se comerá el día que lo sacrifiques o al día siguiente, pero lo que quede para el tercer día será quemado al fuego. Si se come al tercer día, será cosa abominable, no será acepto.
Todavía no está la firma del Eterno, ¿verdad? Yo soy el Eterno vuestro Dios. Sigue leyendo. Quien lo coma cargará con su iniquidad por haber profanado lo santo del Eterno. Esa persona será cortada de entre su pueblo. Al cegar la cosecha, ¿ve que no ha hecho la pausa? Al cegar la cosecha, por eso que estoy haciendo énfasis de la firma. Al cegar la cosecha a vuestra tierra, no cegarás hasta el último rincón del campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que los dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy Adonai vuestro Dios. Ahí se dejó ese pedacito. ¿Qué relación tiene la ofrenda de sacrificio de paz con dejar la esquina del campo para el pobre? Oye, me estás cambiando todo lo que yo pensaba que era santidad. Yo pensé que santidad era vestirme bien y ahora me estás hablando de pobres y de ofrendas. Y el Señor Yeshua dijo, cuando hagas un banquete, no inviten a los que te pueden compensar, invita al que necesita. ¿De dónde sale ese pensamiento del Santo Mesías? De lo que le estoy leyendo, amigo. El sacrificio de paz consistía en que usted llevaba un animal en agradecimiento al Eterno por su bondad, sacrificaba ese animal y esa carne usted se la llevaba a su casa y comía de ella, usted y su familia. Y podía comer hasta 2 días de ella. Al tercer día no era acepto esa carne. Era un banquete. Era un banquete lo que se comía. Y mira qué interesante. El Eterno está relacionando la esquina del campo con este sacrificio, diciéndonos indirectamente que parte de la Kedushá, parte de la santidad, es usted compartir con otros lo que usted tiene. Mire qué detalle interesante. Presta atención, amigo. Si al tercer día no es acepto, quiere decir que ese animal tan grande que es, usted debe compartirlo con todos en señal de agradecimiento de las bondades del Eterno en su vida. Uh-huh. Si usted no puede comérselo solo, tiene que buscar con quién, porque no va a quemar los sacrificios. Yo utilizo el ejemplo del flan. Mi esposa hace un flan muy bueno, que la tuya le gana a ella. Y yo le digo, uso el ejemplo del Baby Drash de mi esposa hace un flan que lleva huevo, obviamente. Y el flan lo hace en un plato grande y el primer día es delicioso. El segundo día exquisito. Pero ya el tercer día tú dices, oh. Si te pasa por la mente, reparte a los vecinos para que no se pierda. Tú no hiciste lo correcto, porque debiste de la alegría y el agradecimiento de poder disfrutar eso. El Eterno fue el que te dio los recursos para poder comerte ese flan. Desde ese momento usted debió repartir a todos los que no le pueden compensar a usted su acción. No lo que sobra. Ahí puede ver el vínculo que tiene la esquina del campo para el pobre con el sacrificio de paz. Eso, amigo, define la santidad. Así que mire cuáles son los estándares de ser una persona diferente, una persona kadosh ante el Creador y cuáles son los inventos humanos de la santidad. Seguimos leyendo. Dice el texto, no robaréis. Eso es parte de ser santo. No mentiréis, ni os engañéis unos a otros. Tiene que haber verdad entre nosotros. No juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre del Eterno vuestro Dios. No harás extorsión a tu prójimo ni lo expoliarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. Amigo, si usted es dueño de una empresa y usted retiene el salario de sus empleados y usted dice que sirve al Creador, usted no está guardando la santidad. Está contradiciendo la Escritura. El Eterno dice, págale a su empleado conforme su trabajo a tiempo. Eso lo define usted como una persona diferente. Eso es practicar la justicia. Eso me recuerda, Geraldo, a un discípulo llamado Juan, hijo de Zebedeo, decir, porque sus mandamientos no son gravosos. Y por tantos años hemos escuchado decir que la ley es una carga imposible. Pero yo estoy leyendo, mire amigo, no es difícil para usted pagarle a tiempo a sus empleados si usted es una persona honesta. No mentir, no robar. ¿Cómo podemos decir que no se puede hacer eso? No tener cuidado de los pobres, o sea, ahí no hay nada que el maestro bendito no haya dicho. Eso es así. Dice el texto, no maldecirás al sordo, ni ante un ciego colocarás tropiezo, sino que tendrás temor del Eterno tu Dios. En el sentido simple del texto, Geraldo, la Escritura está diciendo, no le hagas daño a las personas con discapacidad. Ten cuidado de ellos.
No le hagas daño a ellos con personas. Tienes que tener temor del Eterno sobre esas personas. Es que el texto empieza, sed santos porque yo soy santo. Y de ahí nuestros maestros aprendieron que tenemos que imitar al Eterno, ser bueno como Él es bueno, ser justo como Él es justo. Y si la palabra dice que Él hace que el sol nazca sobre los justos y sobre los injustos, que Él tiene bondad a miles, nosotros debemos ser igual. Exactamente. El maestro nos dijo, te piden la capa, dale 2, te piden una milla, dale 2. ¿Qué es lo que estaba enseñando? La medida de bondad que tiene que tener su comunidad. Eso es así. Dice la Escritura, no harás injusticia en el juicio. Versículo 14 termina diciendo, yo soy el Eterno tu Dios. Esa firma es importante porque marca la separación de un tema con el otro. No harás injusticia en el juicio, ni alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo. No andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada en contra la vida de tu prójimo. Yo el Eterno. De eso que se sufre tanto, las redes sociales han sacado ese deseo en el corazón de las personas de difamar, de calumniar. Y dentro de la santidad está eso, yo guardar la reputación de mi hermano. Eso es así. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy un siervo del Señor si yo me deleito en un programa de bochinche, en un programa de chisme? Eso no concuerda. Eso Porque es yo así. me estoy deleitando en que rompan la vida de otra persona. Eso es así. Dice la Escritura en el versículo 17, amigo, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. Eso me acuerda al Adonai Yeshua que enseñó que si tu hermano está haciendo algo incorrecto, debes llamarlo a solas y llamar la atención. Y si sigue haciéndolo, lo llamas con testigo. Uh-huh. Y si sigue haciéndolo, lo reprendes y lo mandas a salir. Y todo eso está ligado a la santidad, Joseph. Eso es así. De repente ahora nos han asignado una responsabilidad porque uno podría desligarse de cierta forma y decir, es que yo no tengo que juzgar a nadie para juzgar con justicia. Eso no es cierto. Todos somos padres. Todos tenemos alguna medida de tener decisiones sobre diferentes asuntos. Y la Escritura nos está mandando a ser justos cuando tomamos todo tipo de decisión. Así es. Continúa el texto diciendo, porque no hemos llegado a la parte de la firma, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Eterno. Oye, Eso no lo dijo Yeshua. Le preguntaron al maestro, ¿cuál es el mandamiento primero, el más importante? Es interesante, Geraldo. Cuando le hicieron esa pregunta a Yeshua, Marcos registra que Yeshua dijo que 2 son los mandamientos más importantes. Reconocer que hay un solo Dios, Uh-huh. no 2, no 3, no 4, uno solo, y amar a tu prójimo Como a ti mismo. Que es el resumen de toda la Torah. Toda la Torah. Y de repente, en esta sección, lo que está cerrando todos los conceptos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque es que si tú amas a tu prójimo, el amor verdadero corrige. Eso es así. Tú no vas a querer que él haga lo incorrecto. Eso es Si así. tú amas a tu prójimo, tú vas a jugar con justicia. Y tú no lo vas a tratar como no te gusta que te traten. Si tú amas a tu prójimo, tú lo ves con hambre, le vas a dar comida. O sea, todo engloba en el amor que Pablo nos enseña, que el amor es sufrido, es benigno, es bondadoso, lo tolera. ¿De dónde lo sacó? De repente, coge cada una de las expresiones que acabamos de leer y aplícalas para que tú veas cómo el amor se va definiendo por diferentes facetas. Yo quiero demostrarle a alguien que yo lo amo, tengo que corregirlo, tengo que cuidarlo, tengo que nutrirlo, tengo que velar por él, tengo que tener cuidado de sus necesidades. Todo está englobado en la santidad. Y en esos versículos que he leído hasta el momento, Geraldo, podemos ver claramente lo que se define como santidad. Entonces, ¿por qué nosotros nos negamos a reconocer que la palabra del Eterno es eterna y no ha caducado? ¿Por qué? Porque nosotros los hombres siempre hemos querido jugar a ser Dios y decidir por nosotros mismos lo que podemos y no debemos hacer. Y ese es el gran problema de la humanidad. Adán siempre ha querido ser independiente, el humano siempre ha querido definir él mismo lo que es bueno y lo que es malo. No te lo comas, pero es que yo no me lo comí, yo me comí el cantito, yo le quité la cascarita nada más. Ese es el gran problema de nosotros los humanos. Ahora, amigo, si usted es parte del pueblo santo, porque si usted no ha leído bien la carta de Efesios, yo le invito a leerla nuevamente.
Pablo, escribiéndole a unos gentiles en Éfeso, le dice a ellos que ellos son miembros de la familia de Dios, de la familia del pacto. Voy a leerlo. Dice el versículo 11 del capítulo 2. Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros los gentiles en la carne, los llamados en circuncisión por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estaba así, el Mesías, apartado de la ciudadanía de Israel, no un concepto ahora extraño de una iglesia aparte de Israel, apartado de la ciudadanía de Israel, extraño a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías, Yeshua, vosotros que en un tiempo estabas lejos, fuiste hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne, no la ley en general, miren lo que Él llevó al madero, la ley de los mandamientos dado en reglamentos. Lo que acabamos de leer hoy no son reglamentos, amigos. Para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y si va más adelante dice, así pues, versículo 19, porque tengo el reloj en mi contra, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos. Voy arriba nuevamente. Apartado de la ciudadanía de Israel. Voy abajo nuevamente, versículo 19. Sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué santidad! Somos parte de un pueblo, de una nación, de un solo Dios. Un pueblo que espera un reino, y ese reino se le prometió a Israel, y ese reino es del Mesías. Eso es lo que está hablando Pablo de Tarso. ¿Qué pasó en la historia para que hubiera esa separación y naciera un concepto extraño en la Escritura? Por eso es, amigo, que tenemos que regresar a la senda antigua. Tenemos que volver a mirar lo que los apóstoles del Mesías enseñaron para ver si eso realmente concuerda con lo que se ha enseñado hasta el día de hoy. Vimos claramente hoy lo que es la definición de santidad, Geraldo. Y no es difícil. No es difícil temer a nuestros padres. No es difícil guardar el Shabbat. Mire qué interesante, yo estaba hablando ayer sobre el Shabbat. Se encuentra en Isaías 58. Isaías 58, versículo 13. El Benito define qué es guardar el Shabbat. Mire lo que dice, amigo. Si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo. Ahí vemos claramente que el día del Shabbat no es para hacer lo que tú quieras. Si llamas al Shabbat tu delicia, si te gozas en ese día, santo, glorioso en el del Eterno, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos. Miren lo que el Eterno promete. Aquí hablamos mucho de las promesas de Dios, pero esta la mojamos. Mire esto, amigo. Entonces el Eterno será tu delicia y te hará subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca del Eterno. Y es bien interesante, Geraldo, que Pablo de Tarso le enseña a los gentiles que una vez que pertenecen a la familia, Abraham, Isaac y Jacob son sus padres. Con este pensamiento, amigo, quiero que ustedes mediten en lo que estamos hablando, porque si usted se siente parte, si usted fue injertado en un árbol, usted debe de reconsiderar cuál es el camino que está siguiendo. Hay un comentario adicional, gracias, Geraldo. Hablaste a Romanos, que dice que fuimos injertados en el olivo natural, el cual tiene la savia que nos alimenta. Nosotros nos alimentamos al olivo, el olivo nos alimenta a nosotros. Y ese olivo fue cultivado. La historia nos demuestra que el bendito siempre se encargó de su pueblo, siempre lo cuidó, y cada vez que hacía algo incorrecto, le cogía una de las ramas y las cortaba. Y es interesante, es un árbol podado.
Y un árbol podado es un árbol fuerte. Un árbol no podado es un árbol débil. Si usted ha observado lo que hizo el huracán María en Puerto Rico, usted observará que los árboles que se mantuvieron en pie y perdieron parte de sus ramas, su regeneración fue más fuerte porque se preparan para el próximo embate. Con este pensamiento los dejo. Que el bendito les guarde. Les habló Joseph. Y les habló Gerardo. Usted escuchó el programa de Hashem, El Camino de Dios.